Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de los eventos más importantes que tuvieron lugar durante la reconquista de los cristianos de la península ibérica en la Edad Media, ¿vale? Lo que es el arranque de la reconquista es en el 711, tras la batalla de Guadalete, los musulmanes se asientan en la península ibérica, quedando relegado el ámbito cristiano a unos cuantos núcleos, siendo el principal el núcleo de Asturias, que está centrado en la provincia de Oviedo. A partir de ahí se inicia un proceso de reconquista de tierras, tanto por el ámbito de lo que es el reino el reino de Asturias, como con el resto de núcleos cristianos que también se van a expandir a costa de los musulmanes, ¿vale? Principalmente habrá dos grandes reinos que van a protagonizar la reconquista, el reino de Castilla y el reino de Aragón, fundamentalmente estos dos reinos. Entonces, las fases de la reconquista la podemos resumir en las siguientes. Una primera fase que se consolida en el año 1035, ¿vale? Donde la presencia cristiana ya estaba en torno al valle del río Duero, es decir, toda esta zona de aquí, que tenéis en el mapa, esta primera zona, todo esto, o sea, esta zona de aquí sería la presencia cristiana en el 1035. La segunda fase tiene como evento más importante la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI en el 1086. ¿Vale? Ya tenemos la presencia, lo que es la frontera en torno a Toledo, en la zona central. ¿Vale? Luego, la siguiente fase la tenemos ya en la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212. Esta batalla va a ser importante porque va a suponer ya dejar la frontera abierta para expandirse hacia el sur, ¿vale? Tras la batalla de las Navas de Tolosa se conquista toda esta zona verde, exceptuando el reino nazarí de Granada, que se va a formar como consecuencia del acuerdo de la dinastía nazarí con los príncipes cristianos, sobre todo de Castilla, para poder pagar impuestos a cambio de mantener el estado nazarí de Granada, ¿vale? Y la última fase será ya la conquista del reino nazarí de Granada por parte de los reyes católicos en 1492, ¿vale? Estas serían las distintas fases o fechas principales de expansión de los reinos cristianos durante la reconquista, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos, por un lado, el asentamiento de los reinos cristianos en torno al valle del río Duero, toda esta zona de aquí, que se va a consolidar en el 1035, perdón. Luego, la conquista de la Marca Media de Toledo, por parte de Alfonso VI, que va a suponer tener toda esta zona del color que veis marrón, ¿vale? Luego la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, que va a suponer la conquista de toda la zona verde. Y por último, la batalla contra el reino nazarí de Granada de 1492, ¿vale? Que va a suponer la entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Y con esto se completa el proceso de unificación territorial a costa de los musulmanes en la península ibérica. Vale, pues entonces apuntar bien estas fechas porque son las importantes. Y luego también su visualización en el mapa. Luego, como hemos visto cuando vimos los reinos cristianos, la reconquista fue protagonizada por distintos reinos cristianos. No solamente había un reino enemigo de los musulmanes. Estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, fundamentalmente, ¿vale? Luego también estaba el reino de Navarra, que terminará uniéndose con el reino de Castilla, y luego también estaban los condados catalanes, que se terminará uniendo con Aragón. Y luego ya la unificación en torno a los matrimonios de los reyes católicos, en el que se va a unir lo que es el reino de Castilla con el de Aragón. Bueno, vamos a ver ahora los factores que influyeron en la reconquista. A la hora de iniciar la expansión de los cristianos en territorio musulmán, van a haber una serie de factores que van a propiciar esa expansión. En primer lugar, el incremento de la población cristiana, es decir, los núcleos poblacionales cristianos van a necesitar de nuevos territorios para poder dar cobijo a esa nueva población. Y además también se necesitaban nuevas tierras de cultivo y pastos para el ganado,
¿vale? Todo esto va a favorecer que los reinos, lo que son los reyes cristianos, tengan el incentivo de expandirse a costa de territorio musulmán. Luego tenemos la organización política y militar, es decir, todo lo que es la estructura político-militar y todas las inversiones que se hacían en tecnología militar invitaba a los reinos a expandirse como forma de dar salida a todas esas inversiones, ¿vale? Entonces digamos que esa inversión militar animaba a lo que es la conquista para poder rentabilizar esas inversiones. Y luego también tenemos el ideal de cruzada. Es decir, había un ideal entre los príncipes cristianos de el deber moral de expandirse a costa de la civilización musulmana, ¿vale? Digamos que la fe cristiana le llevaba a unirse a distintos príncipes cristianos para, entre todos, unirse contra el enemigo musulmán. Es lo que se conoce como el ideal de cruzada, ¿vale? Luego tenemos la repoblación. La repoblación es la política o el concepto que se utiliza para designar a la política que se establecía cuando un reino cristiano controlaba un territorio nuevo musulmán. Ese territorio quedaba semivacío y había que repoblarlo con población musulmana. Entonces, la forma en la que se repoblaba de manera legal se constituía de diferentes maneras. Había como distintas posibilidades a la hora de repoblar el territorio con nueva población. Una de las posibilidades legales estaba el repartimiento, que consistía en el reparto de casa y tierra entre la población que había participado en la reconquista. Es decir, los propios conquistadores repartían entre sus miembros las casas y tierras de la población que se acababa de conquistar. Luego tenemos la concesión de fuero o cartas pueblas. Son como pequeñas constituciones que se le daba a los conquistadores que habían entrado en esas tierras nuevas y la habían conquistado para que tuviesen sus propias formas de organización, para que se organizaran de manera autónoma a la hora de ocupar el territorio, ¿vale? Concesión de fuero o cartas pueblas, ¿vale? Pequeños derechos que otorgaba la monarquía a los conquistadores para que se pudieran autoorganizar. Y luego estaban las capitulaciones, que era un acuerdo que se realizaba con la población conquistada, la población musulmana y judía que había sido conquistada, en el que se le garantizaba a esta población conquistada ciertos derechos, ¿vale? Una especie de acuerdo de entrega de tierras a costa de salvaguardar algunos derechos para la población que había sido conquistada. Eso serían las capitulaciones. En resumen, lo que tenemos que aprender son las principales fechas de avance cristiano en la Reconquista, ¿vale? Teniendo como hito más importante la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Acordaros, 12-12, ¿vale? Que fue la batalla que supuso tener abierta la frontera hacia el sur, ¿vale? Que va a suponer la conquista o la reconquista de la mayor parte de las tierras, ¿vale? Luego, otro evento importante, la fecha de 1412, que es cuando se culmina la reconquista, con la caída del reino nazarí de Granada, ¿vale? Bueno, y luego, junto con las principales fechas, también saberos los factores que influyeron a la hora del avance cristiano, y los aspectos relacionados con la repoblación, la forma en la que se ocupaba el territorio por parte de las familias cristianas que acababan de conquistar o reconquistar esos territorios, ¿vale? Esas son las cosas más importantes que tenéis que aprender de todo el proceso de la reconquista. Bueno, con esto ya hemos terminado todo lo que es la parte de historia medieval de la península ibérica, que la hemos dividido en 3 clases. Por un lado, los reinos cristianos, por otro lado, Al-Ándalus, y por último, un pequeño resumen de las distintas fases de la reconquista. Bueno, vamos a ver un tema importante que es el del signo lingüístico y la semántica. El signo lingüístico es una unidad lingüística que percibimos y la identificamos con algún componente de la realidad, y a su vez también nos sirve para comunicarnos, ¿vale? Al tener signos lingüísticos comunes, pues podemos identificar elementos de la realidad mediante el uso de estos signos, ¿vale? Para que lo entendáis mejor,
Vamos a verlo con un ejemplo. La palabra o signo lingüístico guerra tiene dos componentes. Por un lado el significado y por otro lado el significante. El significado es la definición de la palabra, lo que puedes encontrar en el diccionario, ¿vale? El concepto de la palabra. Mientras que el significante es la pronunciación, lo que es la materialización de esa palabra, ¿vale? Que se materializa mediante signos o grafías, ¿vale? Como en la G, la U, la E, R, R, A. Este sería el significante, ¿vale? Mientras que el significado es el concepto que envuelve la palabra. Entonces, sabiendo la definición de signo lingüístico y los componentes, en significado y significante, pues ya con esto tendríais suficiente como para poder explicar lo que es el signo lingüístico, ¿vale? Luego, estos signos lingüísticos, pueden sufrir lo que es modificaciones, ¿vale? Pueden modificar el concepto. Es lo que se conoce como cambio semántico. Por ejemplo, la palabra pulpo, lince, gallina, buitre, manitas. Estas palabras han ido adquiriendo nuevos significados, ¿vale? E incluso lo han ido cambiando. A esto se le llama cambio semántico, ¿vale? Porque la palabra buitre, que en un origen estaba relacionado para designar a un animal, también es una cualidad de una persona, ¿vale? Cuando dices que una persona es un buitre, básicamente que trata de parasitar o trata de aprovecharse de otro, ¿vale? Entonces, los signos lingüísticos tienen cambios de significado, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos las tres características de todo signo lingüístico. La primera es que es arbitrario, es decir, no hay relación entre el significado y el significante, es decir, la palabra, el signo lingüístico árbol, que tiene como significante árbol, A-R-B-O-L, no está relacionado, no tiene por qué tener una relación directa con el concepto, que es un árbol, ¿vale? Por eso se dice que es arbitrario, no tiene que haber relación entre la forma de escribirse y el concepto o idea que envuelve dicho signo lingüístico, ¿vale? Luego, el signo lingüístico es lineal, es decir, lo que es el significado se desarrolla dentro de un tiempo concreto, en un entorno temporal, en el que dicha palabra pues va a ir adquiriendo significado dentro de un contexto temporal. No es lo mismo la palabra dentro de un tiempo, por ejemplo, en el mundo antiguo, a lo mejor el término esclavo no es lo mismo que el término esclavo en la actualidad. Es decir, se desarrolla dentro de un entorno temporal. Luego, la inmutabilidad y mutabilidad. Inmutabilidad básicamente es que cuando tú adquieres los signos lingüísticos, adquieres el vocabulario, no lo puedes cambiar en un principio. Es decir, un niño cuando aprende, se le impone ese código, se le impone, por así decirlo, los signos lingüísticos que vaya memorizando, ¿vale? Pero luego también con el paso del tiempo puede ir mutando, puede ir cambiando. Es decir, por un lado es inmutable porque lo recibes de manera impuesta sin poderlo cambiar, y por otro lado es mutable porque conforme lo vas usando tú puedes ir modificándolo, ¿vale? Que es lo que te viene aquí. Los signos lingüísticos con el paso del tiempo pueden alterarse, por lo cual es posible hablar a la vez de inmutabilidad en el origen cuando recibes las palabras y mutabilidad cuando evoluciona y se desarrolla, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la siguiente pregunta. Una vez vistas las tres características, arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y mutabilidad, pasamos a los tipos de signos lingüísticos. Tenemos tres tipos de signos: los indicios, los iconos y los símbolos. Los indicios, por ejemplo, tener fiebre. Tener fiebre es un indicio de una información posterior, que es en este caso mal estado de salud, ¿vale? Por tanto, ya te está indicando una información a posteriori. Este tipo de signos lingüísticos no tienen intención comunicativa, es decir, surgen de manera al margen de lo que tú quieras transmitir, Es decir, no es algo que tú impones, sino que es algo que tú percibes y te da una información, ¿vale? No depende de tu voluntad.
Luego tenemos los iconos. Los iconos es un signo lingüístico que transmite una idea y es totalmente voluntario. Por ejemplo, los iconos que se utilizan en cualquier aplicación o cuando utilizas WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Tienen una intención comunicativa. Tú mediante un icono puedes transmitir una sensación de alegría, una sensación de pena, ¿vale? O también le puedes dirigir el comportamiento, como por ejemplo una señal de tráfico, ¿vale? Y luego los símbolos también tienen intención comunicativa y lo que engloba son ideas abstractas. Ideas, digamos, un contenido más abstracto y más ambiguo que un icono. Un icono es algo más objetivo, ¿vale? Por ejemplo, la paloma que simboliza la paz, ¿vale? Simboliza la armonía y la paz. Entonces, dentro de la parte de los signos lingüísticos, por un lado tenemos la definición, sus componentes, significado, significante, luego sus características, arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad, inmutabilidad, y por otro lado los tipos de signos lingüísticos. Bueno, una vez visto signos lingüísticos, vamos a pasar a las relaciones semánticas. Esto es súper importante porque en casi todos los exámenes de lengua ponen algo relacionado con este tema. La semántica es la disciplina del lenguaje que estudia el significado de las palabras y la relación de significado de unas palabras con respecto a otras, ¿vale? Monosemia es cuando una palabra solamente tiene un único significado, es decir, no puede significar otra cosa, A una palabra le corresponde un único significado, como por ejemplo el adverbio siempre o el adverbio jamás, ¿vale? Es decir, son palabras que solamente tienen un único significado, no tienen doble significado. Polisemia, en cambio, sería una palabra que tiene un significante, a un mismo significante le corresponden varios significados. Es decir, el significante banco le puede corresponder varios significados. Por un lado puede ser un banco para sentarse, un banco de peces, ¿vale? O un banco que es una institución, una institución monetaria, ¿vale? O la cabeza, cabeza de una persona, o cabeza de familia, que es como la persona que dirige la familia, cabeza de un animal, cabeza de un alfiler, Por tanto, vemos como a un único significante le corresponde varios significados. O la palabra estrella, por un lado, la palabra estrella es un astro y por otro lado también es una persona famosa, ¿vale? Lo importante que tenéis que saber que en la polisemia el significante es un único significante que tiene un origen. No es varias palabras que se escriben igual con distinto origen, sino que tienen un origen común, ¿vale? Y a partir de ese origen común se dividen varios significados. Sinonimia. Dos palabras que tienen distintos significantes, pero significado parecido. Por ejemplo, contento, feliz, dichoso. Contento, feliz, dichoso. Estas tres palabras tienen distintos significantes, porque lo que es la pronunciación no se parecen en nada. Contento, feliz, dichoso. Sin embargo, el significado es parecido, es similar, ¿vale? Por eso es sinonimia. Asno, burro, vago, gandul, ¿vale? Tienen distintos significantes, pero significado parecido. Antonimia son palabras con significante distinto y significado opuesto. Es decir, frío y caliente no se parecen en nada. Si tú la ves, te das cuenta que lo que es la escritura, el significante, es diferente. Y el significado, el concepto es opuesto, contrario, ¿vale? Alto, bajo, frío, caliente, par e impar, ¿vale? Serían ejemplos de palabras antónimas. La paronimia son palabras que tienen un significante similar y un significado diferente. Por ejemplo, adaptar y adoptar. Fijaros cómo se parece bastante la escritura. Lo único que varía es una vocal, que es A y aquí una O. Cuando tiene un significante similar, pero distintos significados, son palabras parónimas, ¿vale? Luego tenemos la homonimia, que son palabras que tienen un significado distinto y una escritura
prácticamente idénticas, ¿vale? Dentro de la homonimia distinguimos dos: los homófonos y los homógrafos. Los homófonos es cuando es exactamente igual, en el sentido de que suenan igual. O sea, no se escriben 100% igual, pero suenan igual. Por ejemplo, asta, el asta de una vaca o de un toro, el asta de un toro, mejor dicho, y asta de lo que es la preposición. Luego tenemos vaca y vaca, fijaros, suenan exactamente igual, ¿vale? Tienen el mismo sonido, pero se escriben ligeramente distintas. Vaca con V, que es el animal, y vaca con B, que es lo que llevamos en el techo del coche, ¿vale? Para poder transportar más cosas en el coche, es con B. Entonces, fijaros, cuando suenan exactamente igual, pero se escriben ligeramente diferente, son homófonos. Luego tenemos homógrafos. Las palabras homógrafas es que suenan y se escriben exactamente igual. Lo que ocurre es que el origen de la palabra es distinto, es decir, una palabra tiene un origen diferente a la otra. No es como en el caso de la polisemia, donde la polisemia, a partir de un origen común, desarrolla significados distintos. Por eso pusimos antes el ejemplo de la palabra estrella. Estrella en su origen significaba astro. Con el paso del tiempo desarrolló un nuevo significado como el de persona famosa. Por eso, como tiene un origen único, no se puede considerar homógrafo. Homógrafo es cuando tienen origen distinto. Por ejemplo, la palabra cubo. Cubo tiene, por un lado, cubo geométrico, que es el significado que tiene un origen en una figura geométrica, y por otro lado, cubo de agua, que esto tiene otro origen distinto, no pertenece al mismo origen. O por ejemplo, del verbo llamar del verbo, él llama y llama de fuego. Aquí se ve claramente que no hay ninguna relación entre ellas. Normalmente, cuando dos palabras veis que es que no hay ningún tipo de vínculo entre ellas dos y se escriben y suenan exactamente igual, es homógrafo. Mientras que si tú ves dos palabras que sí tienen un vínculo entre ellas, sería polisémica, como por ejemplo la palabra estrella. Estrella astro y estrella famoso, sí hay algún vínculo, porque un astro es como una persona muy visible, como que resalta, ¿vale? Mientras que llama de fuego y llama del verbo llamar es que no tiene nada que ver la una con la otra. Por eso se considera homógrafas y no polisémicas. Bueno, entonces estos serían los distintos tipos de palabras en función de su relación de significado. Monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, paronimia y homonimia. Y dentro de la homonimia, homófonas y homógrafas, ¿vale? Esto es súper importante que lo apuntéis bien y que tengáis ejemplos de cada tipo. Vamos ahora con el concepto de campo semántico y el de familia léxica. Bueno, un campo semántico es un conjunto de palabras que siempre tienen la misma categoría gramatical, es decir, son todas sustantivos o son todas adjetivos, ¿vale? Siempre tiene que tener la misma categoría. Y que se relacionan por su significado, Yo también lo explico mucho con el sentido de que todas las palabras tienen un referente en común, se refiere a algo en común. Por ejemplo, el campo semántico de casa, piso, apartamento, adosado, dúplex, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que todas son sustantivos y todas son un tipo de casa, ¿vale? Mientras que la familia léxica es un conjunto de palabras que tienen la misma raíz, o lexema. Por ejemplo, la familia léxica de pelo, peluca, peluquero, peluquería, pelazo. Todas tienen en común la raíz pel, ¿vale? O la familia léxica de producto, pues sería producción, productivo, productividad. Todas tienen el mismo lexema, ¿vale? Bueno, pues esto sería campo semántico, familia léxica y por último vamos a ver lo del significado denotativo y connotativo de una palabra. El significado denotativo de una palabra es el que viene en el diccionario. Es el significado propio de la palabra, ¿vale? El concepto. Por ejemplo, la palabra primavera es una estación del año, sería su significado denotativo. O la palabra zorro,
La palabra zorro, pues es un animal, significado denotativo. Sin embargo, hay situaciones o hay palabras que pueden adquirir otro significado distinto al que viene en el diccionario. Por ejemplo, la palabra zorro, utilizado en otro contexto, puede significar astuto. Si tú dices, por ejemplo, él es un zorro en los negocios, ahí zorro significaría habilidoso, astuto, ¿vale? O la palabra tomate. Tomate es una verdura, y sería su significado denotativo. El significado connotativo, pues se puede utilizar con el sentido de polémica. Cuando dice, aquí hay tomate. Ese tomate ahí significa polémica, ¿vale? Entonces, el significado denotativo es el propio de la palabra que tiene en el diccionario, y el connotativo son otros significados añadidos, que el emisor le añade y que tiene otra connotación diferente al su significado literal, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido lo que es el significado denotativo y connotativo, y ya sabéis que en este tema tenéis que estudiaros tanto el campo semántico, la familia léxica, significado denotativo, connotativo, las relaciones semánticas y todo lo referente al signo lingüístico, definición, componentes, características y tipos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar viendo los cuerpos geométricos y hoy toca ver los cuerpos cónicos. Lo primero que vamos a aprender son las características básicas de este tipo de figuras. La primera es que tiene una base circular, es decir, su base es un círculo, tal y como veis aquí, ¿vale? Si es un círculo, pues todos los círculos tienen un radio, que es la distancia del centro hacia donde se traza la circunferencia, ¿vale? Y además tienen una superficie lateral curva, que es esta superficie lateral que veis aquí. Sobre la superficie lateral, se puede construir un triángulo, que es este triángulo, ¿vale? Que tenéis aquí dibujado, que va desde el centro, ¿vale? El centro del triángulo es el eje de giro, ¿vale? Si yo saco desde el centro hacia el radio, saco este triángulo. Este triángulo es esto que tenéis aquí, ¿vale? Y con esto puedo sacar la altura, que es este lado de aquí del triángulo, el radio, que corresponde con la base, y la hipotenusa, que corresponde con la generatriz, ¿vale? Esta es la hipotenusa del triángulo. Entonces tenemos que tener en cuenta que de los cuerpos cónicos podemos sacar un triángulo rectángulo, sobre todo de cara a poder obtener la altura, la generatriz y el radio, ¿vale? A través del teorema de Pitágoras. Bueno, lo que son las fórmulas que tenemos que aprendernos son las siguientes. Área lateral, el área de la superficie lateral, esta zona de aquí, que es pi por radio por la generatriz. Luego, la generatriz, si la tenemos que sacar, es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Voy a poner aquí, teorema de Pitágoras, donde la generatriz cumple el papel de la hipotenusa, ¿vale? Luego, el área de la base, que como es un círculo, pi por radio al cuadrado. El área total será igual al área de la base, lo que te dé el área de la base, más lo que nos dé el área lateral, lo sumamos, ¿vale? Y luego, si nos piden el volumen, hallar el volumen del cono, es igual a 1/3 por el radio al cuadrado por la altura, ¿vale? Es decir, tenemos que tener la altura y el radio para poder sacar el volumen. Bueno, esto serían las fórmulas que tenéis que aprender para poderlas aplicar en los problemas de aplicación. Vamos a hacer un problema para que veáis cómo se realizan. Bueno, el problema dice, un recipiente cónico de 15 centímetros de altura y 22 centímetros de diámetro vierte agua en un recipiente cilíndrico de, aquí me ha faltado poner 8 centímetros de diámetro. De 8 centímetros de diámetro, faltaba aquí poner 8. ¿Hasta qué altura llegará el agua? Bueno, como tengo aquí, primero un recipiente cónico. Me dice que el diámetro, que es lo que va en el círculo, lo que recorre todo el círculo de lado a lado, este es el diámetro, ¿vale? Diámetro es igual a
22 centímetros. Teniendo el diámetro ya puedo sacar el radio, ¿vale? Porque el radio es igual al diámetro dividido 2, es la mitad del diámetro, sería 11 centímetros. Por tanto, desde aquí hasta aquí el radio sería 11 centímetros. Y luego la altura, que va desde el radio hasta el eje, hasta donde, al pico que tenéis aquí. Esta sería la altura. La altura son 15 centímetros. Y luego tengo un cilindro. ¿Vale? Y aquí tengo que echar agua. Tengo que verter agua aquí. La altura que alcanzará el agua será igual al volumen de agua que haya en el cilindro, ¿vale? El volumen de agua que haya aquí me va a dar la altura que alcanza el agua en el cilindro. Es decir, el volumen del cuerpo cónico, el volumen del cono, va a ser igual a la altura del cilindro. Por tanto, tengo que hallar el volumen del cono. El volumen del cono, la fórmula es igual a 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, pi, el radio que lo he sacado a partir del diámetro, pues sería 11 al cuadrado centímetros por la altura, que son 15 centímetros, por el número pi, que es 3,14, y 1/3. Cogemos nuestra calculadora y el resultado hay que expresarlo en centímetros cúbicos. ¿Vale? Esto ya lo podéis hacer vosotros. Coged vuestra calculadora y lo ponéis. ¿Vale? Aquí lo que tenéis que tener en cuenta que si tenéis que pasar del cono al cilindro agua, la altura va a ser el equivalente al volumen de agua que hay aquí, ¿vale? Por eso tenéis que caer en hacer la fórmula del volumen del cono y ya os va a salir la altura que alcanza el cilindro. Ahora, si os hubiese pedido el que calcule el área del cono, pues ya sabéis que el área total del cono es igual al área lateral más el área de la base. El área de la base es igual a, como es un círculo, el número pi por radio al cuadrado, que sería 3,14 por 11 al cuadrado. El resultado lo ponéis en centímetros cuadrados. Sale 379,94. Vale, y ahora el área lateral, que es igual a pi por el radio por la generatriz, y aquí tenemos el número pi, 3,14, el radio, que es 11, y la generatriz, que no lo tenemos, ¿vale? Entonces, la generatriz lo sacamos de la fórmula que tenía apuntado antes, que es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Generatriz es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado, que hemos dicho la altura 15 centímetros al cuadrado más 11 al cuadrado. Generatriz es igual a la raíz cuadrada de 225 más 11 por 11, 121. Esto sale la raíz cuadrada de 225 más 121, 346. La raíz cuadrada de 346, 18,60. Lo podemos poner aquí ya directamente, 18,60. Entonces el área lateral multiplicamos 3,14 por 11 por 18,60, 642,444. El área total será igual a 379
más 642,44, 379,94. Entonces, 379,94 más 642,44, 1022,38. 1022,38, esto es centímetros al cuadrado, ¿vale? El área es al cuadrado. 1022,38 centímetros cuadrados. Y ya hemos sacado toda esta zona de aquí, todo el área del cono. Entonces, para poder hacer bien estos problemas, tenéis que identificar la figura, las principales partes, la altura, la generatriz, el radio, ¿vale? Y luego ya saber si tienes que aplicar el volumen o si te está preguntando por el área, ¿vale? Y en función de eso vas aplicando las fórmulas que habéis apuntado. Bueno, pues ya hemos visto los cuerpos cónicos. La semana que viene veremos otra figura geométrica.